Michael Konjanovsky se jugó en el Campeonato del Mundo en París en 1909. Listo. El libro no tiene un componente importante en la apertura, porque ustedes entenderán que el objetivo del libro no es analizar cuál es la última novedad de la apertura, no, eso no tiene, no importa, o sea, por eso él analiza, da los primeros 12 movimientos con total naturalidad, porque no es un tema que importe. Acá es interesante este final, porque aquí el negro juega alfil G4, que es una opción un poquito no tan común, lo más común son los damas por D4 y todo lo demás. Cabe C3, toma, enroque, alfil E3, alfil B4, caballo de E2, ahora le toman E2, toman rey y toman acá y acá. Ahora, fíjense esta posición. Estamos en la movida número 12. ¿Qué es esto? Apertura, medio juego, final. Final. Un final. Ya estamos en el final. O sea, estamos en la número 12. Ya estamos en el final. Se acabó. Esto es un final. Entonces, fíjense la importancia de manejar el final. O sea, ustedes juegan nuestra variante y listo, final. Ahora, si ustedes tienen una preparación real con respecto a la línea, van a poder jugar tranquilamente porque saben los planes que tienen que hacer. Acá es importante esta partida en todo caso porque igual el negro posteriormente dice que una de las recomendaciones es no haber cambiado acá, dice, ¿ya? Porque este cambio no le gusta. A este cambio no le gusta. Entonces la movida 10, él dice, en vez de hacer este cambio, el negro podría hacer esto. ¿Ya? Entonces es muy probable que si me hacen esto, yo podría volver, un ejemplo. Esto tiene sentido. ¿Por qué tiene un sentido práctico? Porque la pareja de alfiles de una u otra manera es la compensación por la mala estructura de peones de las negras. Entonces es súper importante que ustedes entiendan que si yo tengo una compensación por algo, no voy a tirar la compensación a la basura, porque en el fondo, como el nombre lo indica, eso me compensa lo otro. Entonces ese es un detalle importante. Así que nos encontramos en la movida número 12 en pleno final. Pleno final. Ya, ahora acá F3, F3. Ahora uno puede decir, jo, pero que, ¿sabes que aquí hay algo raro? Porque resulta que esto ahora la posición es distinta porque ahora hay peones. Ok, ya, pero la pregunta que yo te hago, ¿el negro, este 4 contra 3, podrá pasar un peón? ¿Cómo pasa un negro un 4 contra 3? Si yo tengo un peón doblado acá. Ahora, para pasar un peón también necesito que las piezas me acompañen, me ayuden. Bueno, yo no saco nada, tirarle solamente el peón para arriba porque lo más probable es que se me termine comiendo o me lo terminen comiendo. Ahora, si el negro no tiene realmente la facilidad de poder proyectarse un peón pasado en el flanco de dama, ¿qué es lo que aspiran las blancas en el flanco rey? ¿Cuál es la aspiración de las blancas en este final? ¿Quién me dice qué es lo que hay que llegar a este final? Un señuelo. ¿Un señuelo en el flanco de rey? ¿Ya? ¿Y quién corona entonces? ¿Quién podría coronar? ¿Qué peón blanco coronaría en esta posición, imagen hipotética que estamos nosotros proyectándonos? Ganar. Pero el A podría ser C2, podría ser C3. ¿Por qué? Porque nuevamente es lo mismo, estamos trazando un 4 contra 3, de los cuales, por lógica, el 4 contra 3 tiene que quedar 1, porque aquí no hay ningún peón doblado. Va a quedar un ejemplo, imagínense que quede el H. Si queda el H, cambio las dos torres, cambio el alfil por el caballo, el rey tiene que venir a detener el H. Ese señuelo me sirve para que yo aproveche los tiempos y me voy a comer los peones de flanco dama. Ah, pero este final es el mismo que el otro en una posición totalmente distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos derivando la misma apertura. Po. Se han jugado, la posición no es igual, sí, pero el plan sigue funcionando. Desde el punto de vista con respecto al final, el plan se mantiene. Fíjense ahora, caballo de 7, torre de 1, caballo 5 y torre de 4. ¿Por qué este tipo de maniobras son tan clásicas? Porque en el fondo si el negro me ayuda y me cambia acá, inmediatamente nosotros entendemos que la posición, ¿cierto? La posición, un ejemplo, se arregla para las blancas. O sea, ahora, en vez de tener 4 contra 3, este peón podría hasta tranquilamente en algún momento ser hasta una pieza súper importante en el centro. Y este caballo puede ser desalojado también. Y el blanco mantiene su proyección. H4, G4. El objetivo es cuando ustedes tengan una mayoría de peón en un flanco, tienen que buscar la manera de poder materializar que ese peón llegue, ¿cierto? Se logre finalmente el señuelo. Si ustedes tienen una mayoría y no la mueven es porque tienen problemas estratégicos, conceptuales.
Ahora, la mayoría que tiene el negro en el flanco de dama, la verdad que en este momento no está haciendo ningún tipo de avance. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos especular o decir simplemente que esa mayoría no existe. Acuérdense que el ajedrez es totalmente práctico. Bien, así que el torre de 4, un movimiento conceptual. El negro hace B6. Y este B6 es un poquito lento de Janowski. Janowski era el típico jugador de esa época que tenía un nivel inferior a los grandes jugadores de esa época, sobre todo con Alekhine. Alekhine le ganaba, la verdad, con bastante facilidad. Pero también hay que reconocer que los otros jugadores eran superior. Este Janowski, si ustedes ven el libro de Alekhine, lo van a encontrar varias veces, muchas partidas. Y siempre perdiendo, obviamente. Ya, listo. Ahora el blanco entonces hace F4. ¿Cuál es el problemita que dice acá? Porque es un poquito lento, ¿ya? Dice que también haber cambiado acá y colocarse en C4 también podría ser una opción. Tampoco significa que las negras estén perdidas, ni mucho menos. Pero el problema es que este B6 pasa lo siguiente. ¿Cuál es la mejor pieza ahora de las negras? ¿Quién la identifica? El caballo de E5. Bien, cuando tú identificas el caballo, entonces, ¿qué hay que hacer con ese caballo? Expulsarlo. Fuera, listo, se va. Listo. Identifica una pieza buena y la echo. Fuera, te vas. Por algo, fíjense la importancia del torre de 4, porque el torre de 4 no solamente quiere que me cambie la torre y mejorar la estructura de peones. Lo que está haciendo también el torre en C4, o sea, la torre en D4 es controlar C4. Evita acá. Por eso las negras también es interesante que hubiesen jugado un B5, porque si en vez de jugar, un ejemplo, el B6, hubiesen jugado inmediatamente un B5, a la siguiente de F4 podrían tranquilamente colocarse en C4. Así podría el negro de a poquitito ir construyendo una posición un poquito mejor. Bien, en la partida hizo torre de 4, F4, ya, como ya no tiene caballo C4. Ahora caballo G4, pero oye, si los cambios de pieza me favorecen a mí, pues caballo G4, H3, caballo por E3, rey por E3, pues eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces él vuelve. ¿Ya? Ahora me apodero acá. Yo no tengo problema en cambiar las piezas, ¿cierto? Caballo F6, todo, cambio todo, rey F3 y comienzo. G4, H4. Lanzándome, avanzando mis peones en mi flanco que tengo mayoría. C5, acá. Acá, rey. F3. Ahora, fíjense este movimiento que hace acá, que es realmente entretenido. Torre 8. ¿No? Interesante esta versión de que estamos probando del chef base. Pero fíjense que es interesante acá. ¿Qué pasa si yo hago torre por D3? Si torre por D3, podría ser C por D3 y mejora la cadena de peones. Torre por D3 también podría ser torre por D3, ya que torre por D8, a torre D8, torre por D8, rey por D8. La pregunta, si las blancas quieren jugar al final, este final que nosotros hemos estipulado desde el inicio, ¿cuál es el plan de las negras entonces? ¿Cuál es el plan estratégico de las negras? El plan estratégico de las negras, ¿cuál es acá? Una vez más, volvemos a lo mismo, acuérdense. ¿Cuál es el mejor plan estratégico? Evitar el plan de tu oponente. Ya, listo, tengo que evitar el plan de mi oponente. Ahora, ¿cuál es el plan de mi oponente? Y ahí es donde está la gracia del ajedrez, esta capacidad que tenemos nosotros de proyectarnos, de jugar un poquito a ser Dios dentro del tablero ajedrez. Decimos, tú lo que querías hacer eso. ¿Y cómo supiste? Porque yo sé, porque yo estudio ajedrez. Yo he estudiado esta línea y sé que tú quieres cambiarme todas las piezas, quieres transformar el 4 contra 3, me quieres dejar un señuelo y me quieres ganar el final de peones. Así siempre, eso es lo que tú quieres. Sí, de verdad. Entonces, de ese punto de vista, este torre 8 de Janowski tiene sentido. Ahora, F5. ¿Por qué es importante el F5? Porque de cierta manera lo que él está buscando es materializar un peón pasado, ¿cierto? Y ahora este F5 lo que está haciendo es guiarse con G4, H4, G5, H5 y obviamente le está permitiendo el alfil en F4. F6. Este F6 a Tarras no le gusta mucho la partida. Tarras hace un comentario en esta. Interesante, yo cuando se lo envíe mañana, o sea, cuando se le entreguen esta información, yo se lo envío mañana a esto, Matías, ustedes pues lo lean con calma. Todos los comentarios de estos son los comentarios de la partida de Cherechesky. En estricto rigor, yo tengo muy poco comentario acá. Yo creo que mañana voy a agregarle un par de comentarios para poder ayudar, tratar de aportar en algo con respecto a la línea. Pero en primera instancia el F6 no le gusta mucho a Tarras porque en el fondo lo que está permitiendo es el G5 y el H6.
Entonces, ahí hay un aforismo muy clásico de Boreski que dice lo siguiente: nunca muevas peones en el flanco que estés más débil. ¿Cuál es el flanco más débil de las negras? El flanco de rey. Por ende, para Boreski hay que evitar hacer movimientos de peones en el flanco que uno esté más débil. Así es simple. Una opción interesante que está dando Tarrach, que te dice, que es caballo C6, y la idea de cierta manera es bloquear. Porque dice que, un ejemplo, torre de 3, caballo 5. Y lo que las negras quieren hacer con este caballo N5 es paralizar el peón de E4. Si yo logro paralizar el peón de E4, lo que pasa finalmente es que queda 1, 2, 3 y 1, 2, 3. La pregunta es cómo voy a poder pasar un peón si el peón de E4 me lo tienen bloqueado. Es un análisis bastante interesante porque lo que está haciendo de cierta manera es contrarrestar el plan estratégico de las blancas. Y es lo que nosotros citamos a cada rato. El mejor plan estratégico siempre va a ser neutralizar el plan del rival. Ahora, lo importante es que tengo que tener la capacidad para saber qué es lo que quiere mi rival. Ahora, en todo caso, Tarras dice que esto es un decir, porque dice que torre 1, en vez de torre de 3, cambio, y ahora acá. Y aún así, dice que el final es un poquito mejor para las blancas. ¿Por qué? Porque la torre ahora puede hacer, esta torre en la tercera fila es bastante molestosa, fíjense. Entonces, si hago H6, una vez más permito en algún momento un G5, en algún momento un F6, destruyendo la cadena de peones. Hay un tema ahí complejo, ¿cierto? Pero siempre las blancas tienen, en el fondo, las mejores proyecciones. Fíjense qué importante que en cualquier final que nosotros derivemos, miren lo que pasa en el flanco de dama. La mayoría de las negras en el flanco de dama nunca se logra materializar. ¿Y eso qué significa? Que es como si no tuvieran mayoría. Así es simple. Es como yo tengo 3 peones acá en blanca y tú tenés como 3 peones, estamos igualados. ¿Qué significa? Que tengo 4 contra 3, tengo un peón de más en el flanco de rey. ¿Gracias a qué? Al alfil por C6. Gracias a la variante del cambio de la apertura española. Siempre pensando en Steinitz, ¿eh? Pensando por qué sacrificamos el alfil por el caballo. Bien, después de F6, entonces, eso es lo que no le gusta a Tarras, que este F6 ayuda un poquito a que las piezas blancas apunten rápidamente al flanco de rey. Y ahora acá, 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 y ahora le mete el G5. Y ahora, una vez más, dice que acá el negro podría intentar hacer un caballo E5 o tomar acá y hacer caballo E5 con el mismo objetivo, ¿sí? De tratar de neutralizar un poquito el peón de E4. En la partida, Janowski hace caballo A5, tira el caballo para la banda. El blanco continúa con su expansión en el lado que tiene. Siempre voy a mover los peones en el flanco que tengo mayoría. Caballo C4, torre 2. Y ahora el plan de las blancas está clarito. Amenaza un H5 y un H6 en un momento determinado. Torre F7, torre G1, rey D7 y ahora H5. Sí, es simple. Increíblemente, una de las ventajas que tiene este tipo de apertura es darnos cuenta que el negro tiene una posición totalmente pasiva. Cuando ustedes vayan mejorando ajedrecísticamente y se van a dar cuenta que hay muchas aperturas que pasa eso, que el blanco tiene siempre una pequeña ventaja y el rival tiene un contrajuego bastante débil, bastante escaso. Y esas hay muchas posiciones que uno realmente gusta jugar, porque en el fondo, porque tu rival nunca tiene opciones reales. O sea, si jugás bien, gana. Si no jugáis tan bien, es tabla, ok. Pero fíjense, ¿cuál es el contrajuego de las negras acá? Acá no hay contrajuego. Si las negras lo que tienen es una actitud totalmente pasiva. La partida después de H5 hace caballo acá y rompe la base de la cadena de peones. ¿Esto es apertura? No, esto es estrategia. Estos conceptos básicos de cadena de peones. ¿Qué es lo que hay que destruir? Siempre la base de la cadena de peones. Y cuando me tomo para un lado, tomo para el otro. Me toman F5, tomo de torre. ¿Qué pasa si me toma de G por? Simplemente torre H5. Se cae no solamente H6, sino quedan inmediatamente 2 peones pasados centralizados. ¿Ya? Y es una posición ya muy cercana a la victoria. En la partida hizo G6, Janowski, le tomaron, le tomaron, le tomaron. Y ahora hizo acá. Le está comiendo el alfil. Entonces ahora fíjense lo que pasa. Ahora las blancas tienen 1, 2, 3, 4, 5. Las negras tienen 1, 2, 3, 4. 4 es un decir, porque al fin y al cabo estos dos peones prácticamente valen casi 1. Las blancas tienen ventaja material. Cuando yo tengo ventaja material, por eso hago un análisis material, determino inmediatamente que cambiando pieza, el final
se facilita. ¿Por qué? Porque ya no hay torre por F4, no hay dobles torres. Amenazo simplemente, un ejemplo, torre G2, torre por y torre G7. Cambió, torre G8. Y ahora defiendo. Este es el señuelo que nosotros andábamos luchando. Así simple. Claro, o sea, este peón de 4 podría desaparecer en algún momento, pero este es más o menos el objetivo del que nosotros nos trazamos en la apertura, desde que hicimos alfil por C6. Entonces, fíjense que la importancia del final, como en este libro de Cherechevsky vamos planteando inmediatamente, jugamos la apertura y nuestra mirada está pensando en el final. ¿Cómo logro un final superior? ¿Cómo logro llegar allá? Y ahora, después de caballo 8, simplemente alfil E5. Y ahora rey E6, rey. Y ahora, increíblemente, está Suxuan. ¿Qué puede hacer? Si caballo de 6, tomo, listo. Esto no es lo que soñé yo en la... Observen esta posición. ¿No es esto lo que yo soñé en la apertura? Cuando yo jugué la apertura, yo no me proyecté en esto. No me proyecté un peón pasado, un señuelo, las piezas se cambian, el rey queda alejado y el rey se come las otras piezas. Se come todo el flanco de dama. ¿Quién corona? Este. Esta es la partida Lasker con Kanowski, ¿cierto? En el Campeonato del Mundo en París en 1909.